enfocar a un niño cuando se nos presenta con un exantema? ¿Qué son las cosas que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que preguntar, que tenemos que mirar pues muy detenidamente en el examen físico, el diagnóstico? Eso es como lo que yo quiero que hagamos en este momento y que a todos nos quede claro que aunque no sepamos de memoria cómo se presenta un sarampión, aunque no sepamos, que no tengamos en la mente cómo es una rubeola, una roceola, pues al menos sepamos enfocar y de esa manera poder buscar la información y hacer un diagnóstico adecuado en nuestros pacientes. Entonces, básicamente ese es como el enfoque que vamos a hacer en este momento. Como yo no me doy cuenta, pues si están haciendo preguntas o no en el chat, pues yo creo que las pueden ir haciendo si quieren y al final abrimos como un espacio para eso y realmente pues la charla no es extensa. Entonces les voy a compartir por acá la pantalla. Bueno, me dicen porfa si la están viendo. Sí, doctora, ya estamos aquí viendo la presentación. Listo. Bueno, entonces, pues para los que no me conocen, yo soy Manuela Valencia Correa, yo soy médica egresada de la Universidad de Caldas y también estudié pediatría en la universidad. Esta primera diapositiva para mí es muy importante, yo sé, es la de la presentación, pero realmente a mí pues como que me gusta muchísimo lo que estamos haciendo en los últimos días, que es integrar los diferentes, o bueno, varios semilleros de la universidad en estas revisiones que estamos realizando, tanto el semillero de investigación de pediatría, que es el que yo orgullosamente coordino, así como el grupo de resistencia antibiótica y el semillero de investigación en dermatología. Creo que estamos haciendo un muy buen trabajo y más que todo ustedes, que son los que se han dedicado pues para hacer estas revisiones de temas que no son sencillos, pero que creo que a todos nos va a quedar muy claro con la integración pues como de todos estos conocimientos. Bueno, entonces pues vamos a empezar a hablar como de los exantemas en pediatría, que por definición son un grupo de infecciones sistémicas que tienen diferente grado de contagiosidad, como ya lo vamos a ver, dependiendo de la vía de contagio, del germen implicado, de las manifestaciones clínicas, entre otras consideraciones, y que tienen como característica principal, como su nombre lo indica, la presencia de una erupción cutánea, que de ahora en adelante la vamos a mencionar como un exantema, que generalmente esta erupción es simétrica y que se presenta con mayor frecuencia durante la edad pediátrica, y por eso es que es importante que los aprendamos a reconocer. ¿Por qué? Porque casi siempre que vemos a un paciente pediátrico con lo que nosotros denominamos un brote, decimos, no, probablemente eso es viral, y ya, sí, pero es que exantemas virales hay muchos, tienen muchos nombres, tienen muchas presentaciones, tienen muchas características, muchos patrones. Entonces eso es como lo que vamos a tratar de poder enfocar en estos minutos de la charla. El exantema entonces se define como una erupción cutánea que tiene una morfología, extensión y distribución variables. Como ya les he mencionado pues anteriormente, se presentan con mayor frecuencia en la edad pediátrica y tienen muchísimas causas. Dentro de ello, infecciones tanto virales como bacterianas, también parasitarias, fúngicas, y también pueden ser manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas, así como también reacciones adversas de diferentes fármacos y medicamentos. Sin embargo, de todas estas causas, las infecciones virales son las principales, o las principalmente pues relacionadas con la aparición de exantemas en pediatría. Y afortunadamente, lo digo así porque la mayoría de los casos su curso es benigno y autolimitado, pero obviamente estamos también en la obligación de reconocerlos, o sea, no solamente porque tengan un buen curso, pues no vamos a hacer un buen diagnóstico, sino que obviamente el paciente se merece que le hagamos su diagnóstico. Estos exantemas son la manifestación de la diseminación hematógena principalmente de esas infecciones virales, pero también cuando se debe a otro tipo de causas, como les mencioné, a enfermedades sistémicas o medicamentos, entonces se puede también presentar por la acción de toxinas o por mecanismos inmunológicos, por ejemplo, en el caso de las enfermedades autoinmunes o reumatológicas. Bueno, desde el punto de vista epidemiológico, la mayoría, por no decir que todos los exantemas con fiebre, y eso es muy importante resaltarlo en la edad pediátrica, tienen una causa infecciosa. Realmente toda la literatura revisada habla que es muy raro que un exantema
sin fiebre sea de causa infecciosa. Obviamente pues puede haber excepciones, pero casi siempre cuando se acompañan esas dos manifestaciones, la causa es infecciosa y como les mencionaba, más de la mitad de los casos se trata de infecciones virales que son benignas y autolimitadas. Y entre las causas más comunes, pues vemos todo este arsenal de virus que pueden ocasionar esas manifestaciones, pero los principales son los enterovirus y el herpes 6 y 7. Son como los que más se han relacionado y son los más frecuentemente presentados en la edad pediátrica. Sin embargo, pues todos los que están ahí, más otros pues adicionales, pueden causar las manifestaciones. Lo que pasa es que desde el advenimiento de las vacunas, sabemos que, por ejemplo, ha disminuido en gran medida la incidencia de infecciones, por ejemplo, por sarampión o por rubeola. Y muchas veces hay otras infecciones que pueden pasar desapercibidas porque nos fijamos más como en otro tipo de manifestaciones, como por ejemplo las infecciones por el Epstein-Barr o por el citomegalovirus, y no hacemos digamos, ese diagnóstico desde el punto de vista de las manifestaciones cutáneas. Como les mencionaba, también hay otras causas de esos exantemas, como las infecciones bacterianas, causas farmacológicas o inmunológicas. En estos casos, cuando son estas las causas de los exantemas, pueden tratarse de causas potencialmente graves. La que siempre tenemos que tener en mente es cuando un niño puede presentar una infección por meningococo, que es la más temida, ¿cierto? Y tiene pues una alta mortalidad, lo mismo que también las infecciones por neumococo, pero también tenemos causas farmacológicas que también potencialmente pueden amenazar la vida del paciente, como por ejemplo el síndrome de Stevens-Johnson o la necrólisis epidermolítica tóxica. Bueno, cualquiera de esas condiciones pues pueden amenazar la vida del paciente y no necesariamente son causas infecciosas. Realmente hoy nos vamos a centrar es como en las manifestaciones de los exantemas infecciosos, pero de origen viral. Acá les muestro las estadísticas del último boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, que corresponde a la semana epidemiológica 26, que iba del 21 al 27 de junio del 2020, donde vemos como los reportes pues, de todas las enfermedades de notificación obligatoria, pero específicamente aquí yo me quiero referir pues a las que están reportadas por el instituto, que son, por ejemplo, varicela. En lo que va corrido del 2020 se han reportado 475 casos de varicela y específicamente en Caldas van acumulados 190 casos hasta el momento, ninguno mortal ni con manifestaciones pues, graves de la varicela. También vemos aquí entonces también el total de casos reportados de sarampión y rubeola, no hacen la diferenciación entre uno y otro, simplemente hacen, calculan el total entre ambas entidades. Llevamos 520 casos reportados a nivel nacional y en Caldas, pues afortunadamente, solamente llevamos 3 casos. Ese afortunadamente lo digo pues más que todo por el sarampión y también pues por la rubeola congénita, que ustedes saben que puede tener pues manifestaciones muy graves. Como ustedes pueden observar, inclusive el comportamiento de estas enfermedades en la mayoría de los departamentos es bueno porque la mayoría de los casos son inferiores a los casos esperados, excepto, por ejemplo, pues como siempre, Bogotá o Barranquilla o Norte de Santander, que tienen más casos de acuerdo pues a lo esperado según su población, según sus tasas de vacunación, entre otros. Pero en general pues son enfermedades que ya vamos viendo que van como en proceso de eliminación. Bueno, realmente las enfermedades exantemáticas clásicas en pediatría pues ya se conocen desde hace mucho tiempo y se han ido clasificando pues como por un orden correlativo de acuerdo al momento de aparición. Entonces, como ustedes pueden ver acá, nosotros estamos muy acostumbrados a oír que la quinta enfermedad, que la sexta enfermedad, casi siempre la que oímos es la quinta enfermedad, que es el eritema infeccioso, o la sexta enfermedad es el exantema súbito, pero pues básicamente se refieren es por el momento de aparición y como por la correlación que han tenido la una con la otra. Entonces van desde la primera enfermedad, que fue la escarlatina, pasan por el sarampión, la rubeola, el síndrome de shock tóxico estafilocóxico y finalmente terminan en la sexta enfermedad, que es el exantema súbito. De ahí es de donde vienen, pues, si es quinta, si es sexta, si es la cuarta, para cuando ustedes de pronto se los mencionen o lo vean mencionado en la literatura, pues ya saben como a qué se están refiriendo. Bueno, siempre que tenemos a un paciente con un exantema o en general con cualquier patología, sea paciente pediátrico o adulto, ustedes saben que lo más importante es la anamnesis. Siempre nos han dicho que más de la mitad del diagnóstico sale de la anamnesis y si cuando la hacemos todavía no tenemos
de pronto al menos en la mente una posibilidad diagnóstica, pues tenemos que devolvernos otra vez a preguntar otras cosas al paciente hasta ya tener como una idea. Y esto sí que es de vital importancia en las enfermedades exantemáticas en pediatría, porque hay muchísimas cosas que tenemos que tener en cuenta. Entonces vamos a empezar como con eso que tenemos que saber en la anamnesis y que siempre tenemos que preguntar. El principal parámetro, y yo siempre se los he dicho, es la edad. En pediatría todo empieza por la edad y es el principal factor a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la literatura menciona que la mayoría de los exantemas infecciosos, en general, virales, bacterianos, parasitarios, en los niños menores de 4 años, se deben a infecciones principalmente virales. Y dentro de esas, las más destacadas son el enterovirus, el adenovirus o el herpes virus 6 y 7, como yo les mencionaba pues ahora en la parte de la epidemiología. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que todavía, aun cuando tenemos la presencia de vacuna, hay una prevalencia incrementada de la enfermedad meningocócica que va a ser mayor principalmente en los niños menores de 2 años, a pesar de que tenemos vacuna, pero recuerden que hay unas cepas que no están cubiertas, otras vacunas que no tenemos disponibles y sobre todo que es una vacuna que no tenemos dentro del PAI, así que la mayoría de nuestros niños pues no van a estar cubiertos como por el resto pues de las vacunas, ¿cierto? En los escolares, entonces ya avanzando un poquito más, ya tenemos como esos lactantes, las principales causas. Ya avanzamos como a los escolares donde las infecciones por parvovirus y escarlatina son como las principales y ya luego al finalizar como la edad escolar y entrando un poco en el periodo del adolescente, las infecciones o las manifestaciones cutáneas de diversas infecciones que son pues estas enfermedades exantemáticas son sobre todo la causa es por Mycoplasma pneumoniae. Esto porque es importante, no quiere decir que a un adolescente no le pueda dar sarampión, probablemente sí, pero eso obviamente va a depender pues de las manifestaciones clínicas, el tiempo de evolución, los síntomas prodrómicos, como ya lo vamos a ver, pero teniendo en cuenta un poco cuáles son esas enfermedades que son más frecuentes en los diferentes grupos de edad, pues esto también nos va a servir como para hacer ese enfoque. Otros cosas importantes que tenemos que tener en cuenta en la anamnesis en el estado de vacunación previo del paciente, porque obviamente no es lo mismo que un paciente ya esté vacunado con la triple viral, con varicela, ¿cierto? Comparativamente con un paciente que no tenga esas vacunas. Puede que los dos, igual a pesar de que el paciente esté vacunado, le dé la enfermedad, pero obviamente ahí también va a cambiar un poco la severidad, ¿cierto? Y lo mismo, pues lo que les hablaba con respecto a la vacuna de meningococo, pues también cuando sospechemos en un paciente una meningococcemia, pues entonces también tendríamos que tener en cuenta ese estado de vacunación del paciente y no solamente meningococo, sino también que ustedes saben que, y lo tenemos muy poco en cuenta, pero también son prevalentes las manifestaciones cutáneas de infecciones por el neumococo o el Haemophilus influenza. También tener en cuenta el ambiente epidémico escolar o familiar que está íntimamente relacionado con los contactos que haya tenido el paciente con otros pacientes enfermos o portadores. Obviamente esto nos va a servir mucho en el contexto de un brote, porque si tenemos a un niño con un exantema, que todavía no sabemos la etiología, pero pues los papás nos dicen que en el jardín, el colegio, la escuela, también hay otros niños con las mismas características, pues obviamente eso también nos va a ayudar mucho como para establecer la etiología de ese exantema. Otras cosas importantes y que a veces se nos pasan un poco son las exposiciones ambientales y en general pues el contacto con animales que haya tenido el niño. Y las exposiciones ambientales pues principales van a ser alimentos, al agua, a residuos o materia vegetal, el contacto con otros animales como se los mencioné, o también el contacto que haya tenido el niño con secreciones humanas infectadas. ¿Por qué? Porque eso también obviamente puede generar erupciones cutáneas que todavía probablemente no sabemos la etiología, pero al tener ese antecedente, ese nexo epidemiológico, ese antecedente de contacto con algo que le haya podido ocasionar la enfermedad, pues también nos va a servir muchísimo. Esto siempre lo debemos preguntar y creo que en eso de pronto sí somos un poco más juiciosos en la anamnesis, que son los antecedentes de viajes a zonas de riesgo. Zonas de riesgo sobre todo ¿para qué? Para las arbovirosis, ¿cierto? Y eso a nosotros es de mucha utilidad. Por ejemplo, cuando llega un niño con exantema que pensamos que es por alguna enfermedad tropical, dengue, chikungunya, zika, ¿cierto? Que son como, digamos que ese nexo pues de ese antecedente de viaje en el paciente nos podría servir para ver si estuvo en una zona donde haya aumentado pues la probabilidad de que haya adquirido la infección a través de esa transmisión
por vector. Acá no está mencionado y digamos que en nuestro medio no es tan frecuente, pero por ejemplo en los países que tienen estaciones, también cuando los pacientes se presentan al servicio de urgencias con exantemas, ya ellos saben como en ese momento, según la estación en la que está, cuáles son los microorganismos que puedan estar circulando y en ese orden de ideas pues también hacen también una correlación más fácil. Como les digo, en nuestro medio pues no es tan frecuente, sobre todo nosotros los del trópico, pero digamos los que tienen estaciones, entonces, por ejemplo, los pacientes que se presenten con infecciones por meningococo o las infecciones por parvovirus, esas se presentan sobre todo como en el invierno o en los primeros meses de la primavera. En esos países que también tienen estaciones, por ejemplo, el sarampión y la rubeola también son más frecuentes en primavera y las enfermedades transmitidas por garrapatas, pues que no es como el objetivo de esta revisión, pero para que sepan que también nos serviría como ese nexo con la estación o como por ejemplo la fiebre de las montañas rocosas va a ocurrir más que todo como en la primavera y el verano. Entonces digamos que todos esos datos en la anamnesis nos pueden servir bastante para poder enfocar el exantema y no solamente pensar que es algo infeccioso, sino que por ejemplo un niño que tenga ausencia de fiebre pero que tenga un exantema, ya empezamos nosotros como a pensar otras causas. ¿Será que entonces viene recibiendo medicamentos? Acuérdense entonces que el síndrome de Stevens-Johnson o el síndrome de Dress, ¿cierto? Entonces ahí ya empezamos como a hacer ese enfoque, por ejemplo, en esos pacientes afebriles. Claro que el Stevens-Johnson o el Dress pues también pueden tener fiebre, pero digamos que la presentación y el patrón pues es diferente. Y lo otro pues son las enfermedades sistémicas que pueden o no cursar con fiebre. Las manifestaciones cutáneas pues varían un poco más comparativamente con los exantemas virales, como ya lo vamos a ver, pero tenemos que preguntar absolutamente todo eso pensando en todas las etiologías del posible exantema, que sea infecciosa, ya sea viral o bacteriana, que son las principales, pero también puede ser de origen medicamentoso o por una manifestación cutánea de una enfermedad sistémica. Entonces siempre tenerlo en mente. Hay unas que son muy clásicas, realmente unas que uno no tiene que preguntar muchísimo, pero también hay otras que se vuelven un reto para nosotros y de ahí viene pues la importancia de hacer una adecuada anamnesis. Cuando entonces nosotros hacemos la anamnesis, ya después vamos a enfocarnos directamente en el exantema. Este esquema que les hice me parece que es muy práctico. Si uno lo tiene en mente, va a servir muchísimo para hacer el enfoque, aun cuando nosotros, como les digo, no sepamos exactamente el patrón de presentación de cierta enfermedad o exantema viral, pero al menos si tenemos en cuenta estas cosas de preguntarlas y de verlas al examen físico, nos pueden ayudar muchísimo como para hacer el enfoque de ese paciente. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Básicamente esto va como un antes y un durante. El antes sería el periodo prodrómico, es decir, aquellos síntomas que aparecen o aparecieron antes de la aparición del exantema. Y no solamente qué síntomas fueron, sino qué tanto antes se presentaron pues, en el momento pues, de la aparición del exantema. Lo otro es dónde y cuándo. Dónde quiere decir en qué parte del cuerpo inició y cuándo inició con respecto a esos síntomas prodrómicos que presentaba el paciente. Cómo progresaron, por ejemplo, hay unos exantemas que son cefalocaudales, otros son centrífugos, otros son de distribución centrípeta, otros no tienen una como distribución simétrica. Entonces, digamos que eso se puede preguntar y realmente los papás lo notan, ¿no? Que primero le empezó en la cabeza y que al otro día ya amaneció lleno, ¿no? Que solamente lo tenía en los brazos, que solo las piernas, que no compromete palmas y plantas. Entonces, eso ya lo vamos a ver en unos ejemplos que vamos a hacer. ¿Cuáles son las características de ese exantema? Porque no solamente es decir, tiene un exantema, no, tenemos que describirlo porque de esas características pues va a desprenderse prácticamente la etiología de ese exantema y cuáles son como los síntomas asociados. Vamos a hacer algunos ejemplos, pero realmente ustedes saben que en los últimos días, pues los diferentes semilleros, principalmente con el semillero de dermatología, se han estado haciendo los enfoques de las diferentes enfermedades exantemáticas. Ya hemos hablado de roceola, el eritema infeccioso, se va a hablar de sarampión, de varicela, de rubeola. Entonces yo no me voy a enfocar realmente en la charla de hablar de cada uno de ellos, sino realmente cómo vamos a hacer el enfoque cuando nos enfrentemos a ese paciente con ese exantema viral. Vamos a empezar a hablar un poco del periodo prodrómico. Entonces, el periodo prodrómico de un exantema viral puede ser sintomático o asintomático, ¿cierto? ¿Y por qué es importante? Es muy importante conocer cómo la existencia de esas manifestaciones clínicas durante ese periodo prodrómico que es previo a la aparición del exantema
¿Por qué? Porque hay casos en los que, por ejemplo, ese periodo es subclínico o asintomático. Puede ser tanto como asintomático como también subclínico, donde las manifestaciones clínicas no sean como muy notorias o sean inespecíficas o los padres no lo relacionen directamente con la aparición del exantema, y en esos casos nos orientaría más, por ejemplo, a causas como la rubeola o el eritema infeccioso, que habitualmente no tienen como ese periodo prodrómico tan florido. A diferencia de otros exantemas que sí los síntomas prodrómicos el periodo prodrómico, digamos, precede a la aparición del exantema, y en mayor o menor medida las manifestaciones pueden llegar a ser muy floridas y pueden aparecer en un periodo tan corto como de horas antes de aparecer el exantema, como también días, ¿cierto? Y pueden ser más que todos esos síntomas prodrómicos, como yo lo vamos a ver dentro de los síntomas, son más que todo manifestaciones pues respiratorias y fiebre. Entonces se describe que fiebre, catarro, síntomas digestivos, inclusive muchas veces los papás consultan al servicio de urgencias porque el niño empezó con fiebre y diarrea, pero no tenía absolutamente nada más. Y a los días, entonces aparece el exantema, y ahí es donde uno pues hace como la correlación de todos esos síntomas, ¿cierto? Entonces, y ahí pues incluimos el sarampión, el exantema súbito y pues también la enfermedad de Kawasaki, que sería también otra de las situaciones que potencialmente podría amenazar la vida del paciente si no hacemos un diagnóstico oportuno. Bueno, entonces vamos a hacer como unos ejemplos de cómo enfocamos un exantema según los síntomas prodrómicos, dónde aparece, cuándo aparece, cuáles son las características de ese exantema y cuáles serían los síntomas asociados. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de cómo aparece el sarampión, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a ver que dentro de los periodos prodrómicos, aquí de segundo, está la aparición del rash. Vamos a ver que inicialmente empieza una fiebre, que a diferencia de muchos exantemas, la fiebre empieza a bajo grado, pero con el paso de los días va empezando de alto grado, y más o menos al cuarto día, bueno, y adicionalmente pues a la aparición de la fiebre, tenemos otros síntomas como la tos, la coriza, la conjuntivitis. Luego aparecen las manchas de Koplik, que son patognomónicas de la enfermedad, y ya más o menos al cuarto día aparece el rash, ¿cierto? Ese rash más o menos se extiende hasta el noveno día, y al momento en que empieza a aparecer el rash, pues la temperatura empieza a descender. Entonces, digamos que eso es una de las correlaciones que uno puede hacer. Entonces, ahí ya resolvimos la primera pregunta. ¿Qué síntomas prodrómicos tiene el paciente en el momento de la aparición del rash? Puede que todavía no sepamos que sea un sarampión, pero ¿qué tenía el paciente? Primero empezó con fiebre, la conjuntivitis, los síntomas respiratorios, las manchas de Koplik, que a veces no las buscamos, y ya después aparece el rash. Entonces, ese fue el momento de aparición del rash. Vamos a describir cómo son las características de este rash. Entonces, ¿cuándo aparece? Pues ya lo dijimos, 4 días después del inicio de los síntomas prodrómicos, ¿cierto? ¿Y dónde aparece? Entonces, característicamente, el sarampión, eso lo vamos obviamente a hacer un enfoque mayor cuando se haga la revisión de sarampión, pero como para hacer el ejemplo, entonces, característicamente, el sarampión, como ustedes lo ven acá, tiene una progresión cefalocaudal. Entonces, inicia principalmente en la cara, más o menos alrededor de los pabellones auriculares y la implantación del cuero cabelludo o del pelo, ¿sí? Y se va extendiendo de forma centrífuga desde la cara hacia el cuello, luego hacia el tronco y luego hacia las extremidades. Entonces, miren, por ejemplo, el primer día del rash, que coincide más o menos con este cuarto día, donde aparece pues estas manifestaciones. Como les digo, empieza cara, tronco, aquí se va diseminando las extremidades. Realmente es un rash maculopapuloso, como ya lo vamos a ver, pero ya al tercer día, ¿cierto?, de manifestaciones, entonces ese rash ya se extiende un poco más hacia pues, el resto de las zonas corporales, y adicionalmente es un rash, ya se vuelve confluente. Miren que comparativamente con el primer día, entonces aquí ya se vuelve como las lesiones confluyen, y fuera de eso de un color como rojo, como intenso, que también desaparece con la digitopresión y que ya luego toma un color como rojo oscuro vinoso, ¿cierto? Entonces, esa es la pregunta que hacemos, ¿cómo progresó? Entonces ya dijimos cuándo aparece, ¿sí? Según los síntomas prodrómicos que mencionamos, dónde inició, ya sabemos dónde inició y cómo inició, y ya sabemos cómo progresó. Entonces miren que el sarampión es un muy buen ejemplo
que nos habla de cómo va a progresar a través de los días y cuáles fueron esos síntomas prodrómicos que tenía el paciente. Por ejemplo, digamos que ese es uno de los ejemplos. Acá vamos a hacer otro ejemplo con rubeola. Entonces, en la rubeola hablamos entonces, ¿será que tenemos ese paciente con un rash? Probablemente todavía no sepamos que sea una rubeola. Ya habíamos hablado un poco que con respecto a los síntomas prodrómicos de la rubeola no son muy floridos. Tal vez el paciente lo que sí está presente y muy constante durante toda la enfermedad es la aparición de las adenopatías, que son principalmente occipitales y retroauriculares bilaterales, cierto, básicamente es como lo que aparece. De resto, los otros síntomas no son como tan floridos y por eso se habla que a veces puede pasar desapercibido, los papás no consultan, pero el niño empieza así como con su malestar general, las adenopatías, y ya más o menos al quinto día de enfermedad, el rash aparece en conjunto con la fiebre, pero miren la diferencia con el sarampión. La fiebre no es de tan alto grado, o sea, sí aparece, pero puede ser de bajo grado, inclusive a veces puede ser imperceptible y aparece el rash que va más o menos del cuarto al séptimo o el inicio pues del octavo día. Entonces ahí ya tenemos cuáles fueron los síntomas prodrómicos y en qué momento apareció el rash, pues más o menos al cuarto día del que el niño empieza, que a veces, como les digo, en la rubeola, pues esos síntomas son como, digamos, muy poco inespecíficos y pueden pasar desapercibidos. Ahora vamos a hablar del cuándo y el dónde, ¿cierto? Y la progresión del rash. Entonces, digamos que el rash de la rubeola, ¿cierto? Se caracteriza por la aparición, al igual que del sarampión, de un exantema también maculopapular, pero el sarampión es más rojo, este es más rosado, entonces ahí digamos que hay otra diferencia y también pues aparece inicialmente en la cara, luego en el cuello y más o menos en 2 a 3 días pues ya se generaliza y permanece así como por 3 a 5 días y ya luego desaparece. Ahí hay muchas diferencias con el sarampión. Miren que a pesar de que la progresión sí puede hacer cefalocaudal, comparativamente con el sarampión el exantema es más leve, no coalesce. Acuérdense que con el sarampión había coalescencia de las lesiones más o menos a los 3 días pues de aparecido el rash. Y miren que ni los síntomas prodrómicos son tan floridos, ni tampoco la temperatura es tan elevada. Aunque son dos enfermedades exantemáticas que se pueden parecer, miren que todas las fases que hemos hablado de estas enfermedades pues van a ser diferentes y nos pueden ayudar pues como a diferenciarlas. Acá tenemos, por ejemplo, la roceola. Entonces, la roceola habla de dos síntomas característicos prodrómicos que son sobre todo la fiebre y la irritabilidad. Pero a pesar de la irritabilidad, el niño no luce mal, porque acuérdense que yo siempre les he hablado que un niño irritable pues se consideraría como una alteración del estado de conciencia, pero realmente cuando uno ve al niño, aparte de la fiebre y la irritabilidad, en general el niño es consolable, pero todo el tiempo llora, 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 como dice la mamá, lo veo como maluquito, como indispuesto, y en ese momento consultan y pues no tiene, digamos, otros hallazgos al examen físico y no le parece, no, pues nos toca esperar, ¿cierto? Más o menos a los 3 días empieza, entre el tercer y cuarto día, empieza a aparecer el rash, ¿cierto? Por eso se llama, a esta enfermedad también la llaman la fiebre de los 3 días, ¿sí? Y lo característico de esta roceola, a diferencia, digamos, de los otros, del sarampión y de la rubeola, que tienen alguna relación temporal con la fiebre, el rash aquí aparece en el momento en que está la efervescencia. O sea, cae la temperatura y empieza a aparecer el rash. Y entonces vamos a hablar del dónde, del cuándo y de esas características. Entonces, pues de este no tengo fotico, pero más que todo la roceola se caracteriza, es también un exantema maculopapular, entonces ahí vamos viendo cositas como similares entre los diferentes exantemas, también el rosadito, que es muy parecido pues a la rubeola, pero también empieza, sobre todo no tanto en la cara, pero como en el cuello, en el tronco, y ese sí se generaliza en pocas horas. Los otros necesitan un poquito más de días, este digamos que se generaliza en pocas horas, pero también es muy fugaz, o sea, casi que a los 2 días ya desaparece. ¿Sí? Entonces también puede pasar desapercibido. Y esa roceola es el que a veces, muchas veces le decimos, no, pues eso es un exantema viral, un rash viral, una enfermedad viral, pero muchas veces no sabemos cómo qué decir, porque las manifestaciones no son tan floridas, los síntomas prodrómicos tampoco, el rash dura muy poco tiempo, a pesar de que puede ser generalizado, no es tan evidente como si lo fuera, por ejemplo, con el sarampión. Entonces, miren que tenemos 3 enfermedades exantemáticas, 3 enfermedades que cursan con fiebre, 3 enfermedades que el exantema es maculopapular, pero los síntomas prodrómicos, la forma de presentación, la progresión de los síntomas y además los síntomas asociados es completamente diferente entre las 3.
Si yo logro determinar esto en el momento de mi anamnesis, es decir, si yo sé en qué momento aparece la fiebre, porque miren que todos están acompañados de fiebre, si yo sé en qué momento apareció, qué síntomas tenía antes el paciente, en qué momento aparece el rash, puede que yo en ese momento diga, bueno, ya tengo estos datos, no me queda muy claro como qué tipo de exantema, pero ya con toda esta información, pues voy y busco. ¿Cierto? Y entonces busco como qué exantemas primero aparece fiebre y después aparece el exantema o qué exantemas aparece la fiebre simultáneamente con la aparición de las lesiones cutáneas, cuáles exantemas se acompañan, por ejemplo, de adenopatías. Entonces, cuando uno ya junta toda la información después de que hizo la anamnesis y que vaya a hacer el examen físico, pues es un poco más fácil para nosotros identificar cuál es el tipo de exantema y de verdad darle un nombre y apellido, porque aunque estos en general es tratamiento asintomático sintomático y vigilancia de complicaciones, sobre todo como por ejemplo en la varicela o el sarampión, pues realmente tenemos que hacer un diagnóstico adecuado en los pacientes. Esos eran como unos ejemplos que les quería dar como para hablar de esas clavecitas diagnósticas que tenemos como que tener en cuenta en los pacientes. Lo segundo, entonces, eso parte más que todo era como de la anamnesis, ¿cierto? Tanto de los antecedentes como de esas características de los síntomas que fueron apareciendo en el paciente. Ya llegamos un poco más como a establecer bien el examen físico. Siempre yo pongo este triangulito aposta, ¿sí? Más que por poner estos enunciados que tengo acá, es para que nunca se les olvide el triángulo de evaluación pediátrica, que ustedes saben que yo soy obsesiva con eso y les insisto muchísimo, pero ya les voy a hablar de la importancia de ese triángulo en la evaluación de los exantemas en los niños, independientemente si sean virales, bacterianos, por medicamentos, enfermedades sistémicas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Miren, en la base del triangulito tenemos los signos vitales y el aspecto general del paciente. Ya vamos a hablar un poco acerca de eso. Es probable que un paciente con una roceola siempre va a lucir bien, pero un paciente con una meningococcemia nunca va a lucir bien, ¿cierto? Y pueden de pronto en algún momento confundirse, uno decir, no, pues era un exantema viral, pero siempre el aspecto general del paciente me va a marcar qué voy a hacer yo con él. Y cuando un paciente con un exantema viral, con un exantema no luzca bien, tengo que pensar que es bacteriano hasta que se demuestre lo contrario y actuar acorde a ello. Entonces, para eso es que también me va a servir mucho el triángulo de evaluación pediátrica. Lo segundo es las características del rash, que ya las mencionamos un poco en lo que uno puede extraer de la anamnesis, pero ya después uno va y mira exactamente cómo es el rash, de qué tipo, cuál es la distribución, el patrón, que eso ya lo vamos a ver en un momentico, y pues otros hallazgos al examen físico, porque la mayoría de los exantemas virales se limitan a tener manifestaciones cutáneas, pero pueden tener manifestaciones extracutáneas, que es lo que ya vamos a mencionar y que también nos sugieren que el paciente pueda estar cursando con otra cosa. Entonces, miren esto de lo que yo les hablaba, el aspecto del paciente. Los dos tienen un exantema, todavía no sabemos qué es. Y miren el niño, el primer niño este de la izquierda, realmente ese niño pues tiene una púrpura fulminans, ¿cierto? Ese niño tiene un grave deterioro de su estado general y tenemos que actuar. Y si es un rash, y a veces puede ser viral, pero en ese momento no podemos pensar en eso y tenemos que actuar de inmediato, hospitalizar al paciente, ponerle líquidos endovenosos, hacerle reanimación hídrica, ponerle los antibióticos, tratar las complicaciones, que en este caso pues serían, por ejemplo, una coagulación intravascular diseminada, que es a partir de la cual salen estas manifestaciones. Pero, por ejemplo, este niño que tenemos acá, uno dice, bueno, pues es un exantema maculopapular, entonces están las manitos, la cara, bueno, lo tenemos que examinar mejor, será que de pronto es una varicela, pero miren que el aspecto del niño es muy bueno. Y aun cuando no lo estamos viendo en vivo o en directo, cuando no estamos viendo a ese paciente, digamos, todo el cuerpo, porque acuérdense que los pacientes los tenemos que pues, examinar de la cabeza a los pies y desnudos, pues sí vemos que al menos en ese momento que lo estamos viendo, en nuestro paciente no se está comprometiendo su vida ni tiene compromiso del estado general, entonces digamos que ese nos da más tiempito de hacer cosas. Les recuerdo el triángulo de evaluación pediátrica, tenemos tres lados, el lado A que es de la apariencia, el lado B que es de la respiración y el lado C que es de la circulación o el color, y a partir de eso, pues si un paciente tiene un exantema y tiene alteración de estos lados, les voy a hacer un ejemplo. Es un paciente somnoliento que tiene taquipnea y que está pálido o que tiene ese exantema que vimos ahorita que tiene como esas lesiones purpúricas generalizadas, pues ese paciente está inestable y tenemos que actuar de inmediato porque tiene una condición que potencialmente amenaza su vida. Uno de entrada se imagina, ay, será un meningococo, pues sí, pero también tenemos púrpura fulminas por un estafilococo y otros gérmenes, ¿cierto? Entonces,
Tienen que tener en cuenta eso a la hora de evaluar el paciente. Acuérdense que es lo primero que uno hace cuando entra a la habitación del paciente, si es que es el contexto de un paciente hospitalizado o cuando tenemos al paciente, digamos, llega a la consulta externa o al servicio de urgencias. Llega porque lo trae, porque tiene un brote. Ah, bueno, mientras van hablando con la mamá y van haciendo las preguntas de la anamnesis que ahorita vimos, uno de una vez va haciendo el triángulo de evaluación pediátrica. Y si nos parece que ese paciente es potencialmente inestable o ya está inestable por alteración de los 3 lados del triángulo, pues obviamente tenemos que actuar de inmediato, porque yo no necesito aquí saber cuál es la etiología de lo que el paciente tiene, pero sí sé que tengo que actuar de inmediato porque el paciente puede morir. ¿Y cuáles son esas condiciones que potencialmente pueden amenazar la vida del paciente y que inicialmente se pueden manifestar con hallazgos en piel y que, por lo que yo les decía, a veces pueden simular que el paciente tenga algo más benigno? Acá hay muchas y la lista pues realmente es muy larga, pero por ejemplo, miren, lo que les hablaba, la meningococcemia puede simular un exantema viral, pero hay claves en el diagnóstico de esa enfermedad que nos hacen pensar que no puede ser tanto como un exantema viral, sino una condición más grave. Que el paciente inicia con petexias y posteriormente tiene una púrpura generalizada, fiebre con escalofríos, mialgias, malestar general, cefalea, rigidez de nuca. Esa es una condición. Lo que les hablaba ahora, otra condición que no necesariamente es infecciosa, sino que relacionada con medicamentos como el síndrome de Stevens-Johnson o la necrólisis epidérmica tóxica, ¿sí? Que puede parecer digamos, una erupción, pues, o sea, una urticaria, que ustedes saben que una urticaria puede ser por muchísimas cosas, inclusive también por medicamentos, pero que en la mayoría de las veces tienen un curso benigno. Sí, pero ¿cuáles son las claves en el diagnóstico? Por ejemplo, en ese paciente que yo tengo que pensar más que es un Steven Johnson, pues que tiene un compromiso temprano de las palmas y de las plantas, ¿cierto? Que las lesiones son dolorosas o que la piel es sensible y que además tiene compromiso de las mucosas. Entonces, digamos que miren que son muchas cosas que a veces llega el paciente y todos estamos acostumbrados a decir, no, eso es un rash viral. No, pues si es un rash viral, entonces lo vamos a caracterizar. Pero si no, entonces tenemos que tener en cuenta. Y otra de las más temidas, por ejemplo, es el Kawasaki. El Kawasaki se parece a muchas cosas. Inicialmente tiene un periodo prodrómico muy inespecífico, pero después aparece la fiebre prolongada, luego aparecen las manifestaciones mucocutáneas, ¿cierto? Y aparece el compromiso de otros órganos. Entonces, acá están como las clavecitas diagnósticas que nos ayudarían a pensar más en el uno que en el otro. Casi que los exantemas virales en su mayoría no tienen compromiso mucoso, hay unos que sí, pero por ejemplo el sarampión sí lo tiene, pero en su mayoría no lo tienen y son cosas clavecitas que nos pueden ayudar a hacer como esa diferenciación. Entonces, ojo con esas condiciones que pueden amenazar la vida del paciente y que se parecen a exantemas virales que no lo son. Y de nuestra responsabilidad depende de que el paciente tenga una buena o desafortunada evolución. Y para eso yo no tengo que saber de entrada que tiene un Stevens Johnson, pero sí tengo que hacer todo lo que dijimos ahora, qué síntomas prodrómicos, cuáles son las características de las lesiones, dónde empezó, cuándo empezó, cuáles son los síntomas asociados, qué otras partes del cuerpo compromete. Y de esa forma uno sí dice, bueno, esto realmente no es tan viral, entonces parece ser como de otra etiología y nos va a ayudar muchísimo. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar directamente en las características del exantema. Entonces siempre que nosotros vemos un exantema, es lo mismo como cuando uno ve un lunar, como cuando ve una adenopatía, como cuando ve una masa, pues uno tiene que describir todas las características. Vuelvo y digo, yo ahí puede que no sepa en ese momento el paciente que tiene, pero sí tengo que hacer una descripción completa. Y esa descripción completa incluye hacer una descripción de qué tipo de lesión es, qué coloración tiene, cómo se distribuye, y esto implica cómo progresan pues las lesiones, que para eso la progresión es una de las cosas que siempre tenemos que preguntar en ese momento en la anamnesis, y qué patrón adquiere, si es vesiculoso, si es ampolloso, si es urticarial, si es polimorfo, purpúrico, y de esa manera nos va a ayudar pues como hacer más esa diferenciación. Entonces acá tenemos como, digamos, los diferentes tipos de lesión que pueden presentar los diferentes exantemas, que puede ir desde macular o maculopapuloso a un exantema purpúrico o petequial. Entonces aquí viene la primera clave dentro del enfoque de un exantema viral. La mayoría de los exantemas virales son maculopapulosos, corresponden al mayor porcentaje. Entonces, si yo veo un niño con fiebre y tiene un exantema cuyas lesiones principales son máculas o pápulas, lo más probable es que eso sea una etiología infecciosa
y dentro de eso, pues lo más probable es que sea una etiología viral. Ese exantema maculopapuloso puede tener diferentes, digamos, patrones de presentación, puede ser también eritrodérmico, puede ser abonoso, y también está el otro espectro, aparte del maculopapuloso, de que está el vesículo ampolloso, donde hay tres enfermedades o tres exantemas virales principales que se presentan de esta forma, que ya lo vamos a ver. Finalmente, tenemos el purpúrico o petequial. Realmente con el purpúrico o petequial, pues también se pueden presentar diferentes exantemas virales, como por ejemplo el dengue, ¿cierto? Que puede también tener petequias. Pero el problema del purpúrico petequial, siempre que lo tengan, piensen que el paciente tiene algo grave hasta que demuestren lo contrario. O sea, yo ya tengo este tipo de rash y no voy a pensar de entrada que sea algo viral, a no ser que la aparición, los síntomas, viene de una zona endémica y todo lo demás, pues me hagan pensar. Pero yo de entrada, siempre que tengo un rash de estas características, tengo que pensar que es algo grave. Y siempre todos nos metemos en la cabeza, meningococcemia, sí, probablemente, pero también pueden ser otras causas graves e inclusive pues aquí ya se meten las causas autoinmunes y todo lo demás. Entonces, como lo vemos acá, para uno hacer como esa diferenciación, pues tiene que saber cómo es una mácula, cómo es una pápula. Entonces, para el caso de los exantemas maculopapulosos, que vuelvo y les recuerdo que son las principales manifestaciones de los exantemas virales en pediatría, se presentan como máculas, que realmente las máculas, como todas las conocemos, son lesiones circunscritas, que son planas, que son no palpables, menores de 1 centímetro de diámetro, y las pápulas, ¿cierto?, que se asocian casi siempre pues a eso, son maculopapulosos. Básicamente también son lesiones menores de 1 centímetro circunscritas, pero son palpables. Esa es como la diferencia, las unas no son palpables y las otras sí. Tenemos estos dos patrones de presentación, que sería el eritrodérmico, donde hay un enrojecimiento inflamatorio extenso. Esa eritrodermia pues no se presenta tanto con los exantemas virales, sino también, por ejemplo, en otras causas infecciosas cuando ese exantema se acompaña de fiebre, como por ejemplo el síndrome de piel escaldada, que inicia con una eritrodermia, ¿cierto? Y ya posteriormente se asocia con las otras lesiones. Y el otro patrón de presentación puede ser el abonoso, pues que son esas lesiones pues casi siempre relacionadas con la urticaria, que también son palpables, pero a diferencia de las pápulas, no son levantadas, sino que la parte superior es planita. Tenemos el vesículo ampolloso, que básicamente la diferencia es el tamaño de las lesiones. Si tenemos lesiones menores de 2 milímetros, esas son las vesículas, y si son mayores de 2 milímetros, las llamamos ampollas, pero que en la mayoría de los escenarios en los cuales esas enfermedades se manifiestan como con lesiones vesículo-ampollosas, pues son las dos, ¿sí? No son tanto solo vesículas, ampollas, sino que realmente pues son las dos. Y lo que les decía, el purpúrico petequial, perdón, siempre deben pensar primero en algo grave. Siempre imagínense algo grave, ya después uno dentro de la anamnesis y todo el enfoque que haga puede detectar que probablemente en otras ocasiones pues no sea así, ¿cierto? Pero siempre imagínense algo grave. La diferencia pues entre los dos es que las petequias miden menos de 3 milímetros y ya las lesiones purpúricas mayores de 3 y no desaparecen con la digitopecia, ¿no? Pues cuando estamos hablando de manifestaciones relacionadas con los exantemas virales. Listo. Bueno, entonces, como yo les hablaba, vamos a hacer mucho énfasis en esos exantemas maculopapulosos, porque son la principal manifestación de los exantemas virales en pediatría. Puede ir de un amplio espectro, ¿cierto?, de formas variables, que inicia desde las formas maculares, pero que, pues, que en la mayoría de los casos son las formas iniciales, pero ya casi que todos esos, que son las principales, como yo les decía, se van a presentar como lesiones maculopapulosas, que son las más frecuentes y que son los que pues, yo les acabo de mencionar. Y que esos exantemas maculopapulosos pues tienen diferentes patrones, como les mencionaba, puede ser el eritrodérmico, puede ser el abonoso, puede ser el morfiliforme, o sea, diferentes patrones se puede presentar, pero digamos la lesión predominante es ese exantema maculopapuloso. Entonces aquí tenemos la diferente clasificación pues, de esos exantemas maculopapulosos, donde pueden ser de acuerdo, o sea, que esa etiología sea la misma que hablábamos ahora de los exantemas, que puede ser infecciosa, relacionada con enfermedades sistémicas o paravirales, ¿cierto? Que son causas diversas, pero que finalmente se relaciona con infecciones virales. Entonces, de esos, el grupo más amplio dentro de esos exantemas maculopapulosos son las causas infecciosas.
Y dentro de esas causas infecciosas son principalmente virales. Por eso los exantemas virales en su mayoría se van a presentar de esta forma, de forma maculopapulosa. Y como lo vemos acá, pues ahí están pues casi todos, ¿cierto? El eritema infeccioso, el exantema súbito, sarampión, rubeola, los exantemas pues relacionados con los entenovirus, la mononucleosis infecciosa, inclusive miren que aquí también está relacionado con el dengue, bueno, y otro tipo de etiologías. Y también tenemos, pues, vale la pena mencionar otro tipo de exantemas infecciosos no virales, que serían los bacterianos, que estamos un poco como más relacionados con eso, la escarlatina o el síndrome de piel escaldada, el síndrome de shock tóxico estafilocócico, la meningococcemia, entre otros, que no nos vamos a enfocar tanto en esto, sino más que todo en esos exantemas maculopapulosos de origen viral, que son los principales y los más frecuentes en pediatría. ¿Listo? Bueno, y luego tenemos en el otro extremo lo que hablábamos, los exantemas vesículo-ampollosos, como lo vemos acá. Entonces, dentro de esos exantemas vesículo-ampollosos de causa viral, los principales son estos tres. Las manifestaciones por el herpes simple, por la varicela zóster y la enfermedad mano-pie-boca, ¿sí? Básicamente todos cursan con ese tipo de exantema, que es vesículo-ampolloso. Pero hay unas clavecitas que nos pueden ayudar a saber cuál es uno, cuál es otro, porque a veces podemos confundir el herpes, digamos, con la varicela, o la varicela con la enfermedad mano-pie-boca, que también es un poco más generalizada en comparación con el herpes. Entonces, digamos que esa localización de las infecciones o del exantema y la distribución es la que nos puede ayudar a hacer como esa diferenciación. Entonces, por ejemplo, cuando esas vesículas o las ampollas son más localizadas, puede tratarse de un herpes simple tipo 1 o pues, tipo 1 y 2 si el patrón es como más localizado, como, pues si están agrupadas, ¿cierto? O nos pueden hacer pensar en herpes zóster si distribuyen como en un dermatoma, ¿cierto? Cuando ya esas vesículas o ampollas son más generalizadas, podemos pensar entonces en la otra etiología, que sería la varicela o la enfermedad mano-pie-boca. La diferencia es que la varicela puede comprometer todos los sitios corporales, partiendo desde el cuero cabelludo, que realmente es de donde empieza, diferente a la enfermedad mano-pie-boca, que como su nombre lo indica, pues las lesiones solamente están localizadas en esos sitios. Entonces, digamos que eso es como la distribución de las vesículas y las ampollas, dependiendo si son localizadas o generalizadas, nos pueden ayudar a hacer como esa diferenciación entre uno y otro. A veces no es fácil, y sobre todo, por ejemplo, en los pacientes inmunocomprometidos, a veces digamos que el patrón de presentación de esas lesiones puede ser diferente y nos puede hacer dudar un poco, pero pues también en esos pacientes uno siempre tiene pues que hacer otro tipo de estudios adicionales, o sea, no siempre la clínica pues nos va a ayudar del todo a establecer esto. Este es un estudio, una tablita pues de un estudio que me encontré donde habla con relación a los signos y síntomas asociados a esos exantemas, precisamente cuáles son los más frecuentes y en qué localizaciones. Entonces les voy a hacer un ejemplo. Un paciente con sarampión, que ya hicimos el ejemplo de cuáles son los síntomas prodrómicos, cuándo y dónde aparecen las lesiones, cómo es la progresión, las características del exantema. Miren que realmente de los síntomas asociados en este estudio pues, que hicieron de estos pacientes, que fueron 368 niños menores de 4 años, lo más constante fue la aparición de las manchas de Koplik, ¿cierto? Que, como hablábamos ahora, son patognomónicas de la enfermedad. Ya habíamos hablado que el sarampión podía tener tos, coriza, ¿cierto? Pero miren que, por ejemplo, en este estudio eso no fue tan constante. Lo más constante era la aparición de estas manchas antes de la aparición del exantema. Por ejemplo, en la rubeola. En la rubeola, pues realmente en los pacientes que lo tuvieron, pues sí podían presentarse como tos, coriza, pues digamos como una gripa desde la aparición de los síntomas, pero realmente no había ninguna lesión patognomónica, como yo les decía, o ningún síntoma que nos dijera, uy, ese paciente va a tener una rubeola. No, podía tener como esos síntomas de vía aérea superior relacionados y posteriormente pues aparecer el exantema. Por ejemplo, en las infecciones por enterovirus, miren que realmente los síntomas son muy diversos, donde principalmente pues se presentan los síntomas gastrointestinales. Casi siempre esos pacientes antes de la aparición de rash o tienen fiebre, emesis, diarrea, intolerancia a la vía oral, que siempre los catalogamos y está bien hecho, como una gastroenteritis, y ya posteriormente aparece el rash. Uno vuelve y dice, rash viral, sí, muy importante, pero pues realmente tenemos que darle como un nombre de apellido a eso, y en ellos pues las manifestaciones clínicas como más sobresalientes en esos exantemas por los enterovirus
como su nombre lo indica, pues eran las manifestaciones gastrointestinales, pero miren también que en segundo lugar estaban tos y coriza, ¿cierto? La conjuntivitis, las adenopatías. Entonces, realmente esto es para decirles que hay pocas, pues pocas no, digamos, son algunos exantemas virales que sí tienen unas manifestaciones patognomónicas, pero hay otros que se pueden asociar con una gran variedad de síntomas antes de aparecer el exantema. Por eso a uno siempre le dicen en los textos, pues en la literatura que uno revisa, que se enfoque mucho es propiamente, obviamente los síntomas prodrómicos tienen una gran importancia dentro del enfoque, pero a veces como en pediatría, y ustedes saben que entre más pequeño sea el niño, las manifestaciones pueden ser más inespecíficas, apoya mucho sobre todo, es como la parte de la anamnesis, como los contactos que haya tenido el paciente, la edad y todo lo que habíamos hablado, pero más que todo son las características propias del exantema, dónde apareció, cuándo apareció, la progresión, y pues serviría obviamente también los síntomas asociados, pero si hacemos más énfasis sobre todo en el exantema, pues nos va a ayudar mucho. Y cuando juntamos esas características del exantema con los síntomas prodrómicos, los signos característicos y los otros síntomas asociados, pues nos puede generar todo ese síndrome que finalmente nos puede llevar a dilucidar como la etiología. Hagamos otro ejemplo que no sea el sarampión. Entonces, por ejemplo, el exantema súbito. Entonces, los pródromos solamente fiebre. Normalmente en el exantema súbito la fiebre es alta, pero miren que no tiene signos característicos. O sea, el paciente empieza con fiebre alta, etiología, pues o sin foco, no encontramos un foco al examen físico, y ya después aparece el exantema que característicamente rosado, es tenue, que tiene más que todo compromiso como el tronco y las extremidades. Por ejemplo, la mononucleosis, los pródromos pues realmente son muy inespecíficos, son más que todo como fiebre y síntomas de vía aérea superior, pero la fiebre también es bastante alta. Y adicionalmente al rash, los signos característicos son la faringomigdalitis, que por eso en muchas ocasiones confundimos la mononucleosis, por ejemplo, con una faringomigdalitis estreptocóxica y le ponemos antibiótico al paciente y ya sabemos que en mononucleosis pues eso empeora, ¿cierto? El rash empeora. Entonces, en el contexto de un paciente que tenga fiebre alta, que tenga un rash, pero adicional, que tenga faringomigdalitis, pero adicionalmente tiene esplenomegalia y adenopatías, ¿cierto? Que son bilaterales, entonces uno dice, bueno, probablemente entonces ese paciente no tenga tanto como una faringomigdalitis bacteriana, que ustedes saben que en las causas bacterianas casi nunca hay prodromos, sino que pues aparecen de forma súbita las manifestaciones. Entonces miren que estos cuadritos los encuentran en cualquier lado, les queda ahí en la presentación, pero realmente es para mostrarles que esa parte, vuelvo y reitero, esa parte de la anamnesis y el enfoque como mucho en las características del exantema, aun cuando no sepamos exactamente el nombre de la enfermedad, pues nos van a ayudar bastante a hacer como el diagnóstico. Afortunadamente, los exantemas virales no tienen muchas manifestaciones extracutáneas. Sin embargo, cuando las tienen, pues también nos pueden ayudar como a sospechar que el paciente cursa con una u otra etiología. Entonces, por ejemplo, podemos tener también manifestaciones articulares, entonces el dolor, el edema, la sensibilidad, la disminución de los arcos de movimiento, que puede implicar no solamente una articulación, sino también múltiples articulaciones, o que son artritis migratorias, pues es decir, que estas manifestaciones migran de alguna articulación a otra, pero que también no solamente manifestaciones articulares, sino que también pueden presentarse estos mismos signos inflamatorios por en la zona de inserción de los tendones, que serían las entesitis. Esto nos podría indicar o que el paciente pudiera tener una enfermedad infecciosa primaria o que es un trastorno reactivo, lo que llamamos una artritis reactiva, que esto es más que todo como mediado inmunológicamente, o ya una afección o unas manifestaciones de una enfermedad sistémica. Pero en el contexto de los exantemas virales, por ejemplo, la rubéola o el parvovirus pueden tener manifestaciones articulares. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades o manifestaciones cardíacas, afortunadamente los exantemas virales no se asocian tanto, sobre todo el Coxsackie, que puede asociarse con un ritmo de galope a la auscultación, pero por ejemplo, o con miocarditis en los pacientes, pues en ese caso sí sería obviamente pues más grave, pero realmente no son muchas las etiologías virales o exantemas virales que tengan manifestaciones cardíacas, como por ejemplo si ocurre, digamos, en la fiebre reumática, la endocarditis, la enfermedad de Kawasaki u otras enfermedades sistémicas como la artritis idiopática juvenil, por ejemplo. Manifestaciones oculares, y tenemos un poco más, sobre todo relacionadas como con conjuntivitis o secreción conjuntival, que el que más conocemos pues es el sarampión, pero también tenemos que tener en cuenta el adenovirus
o el herpes neonatal, que sí ya pueden ser manifestaciones muy graves. Quizá las más frecuentes son las manifestaciones neurológicas, cuando el paciente, adicionalmente al exantema, tiene signos de encefalitis, entonces alteraciones del estado de conciencia, del comportamiento, signos de focalización, convulsiones, y ahí se hay una mayor cantidad como de agentes virales relacionados. Los arbovirus, entonces, por ejemplo, digamos el dengue, que puede haber encefalitis por dengue, o la meningoencefalitis herpética, o el sarampión, que ya sabemos que también puede tener manifestaciones neurológicas, en general los enterovirus. Entonces puede que el tratamiento sea el mismo, pero cuando tenemos un paciente que tiene un exantema, que probablemente pensemos que sea viral, pero adicionalmente puede tener otras manifestaciones sistémicas que son adicionales a la piel, pues también nos puede ayudar mucho como a establecer la etiología y saber que aunque son poco frecuentes, los virus también pueden ocasionar manifestaciones sistémicas y en las que la mayoría de las veces son benignas y autolimitadas, pues miren que hay escenarios en los cuales también pueden comprometer más la vida del paciente, como es el caso, por ejemplo, de las manifestaciones cardíacas o neurológicas. Bueno, ya para terminar, vamos entonces con el diagnóstico. Obviamente en un exantema viral y más cuando una enfermedad se presenta desde el punto, pues a nivel cutáneo, la clínica y el nexo epidemiológico, sumado a todo lo que hablamos ahora en la anamnesis, es lo que más va a tener importancia. Es lo que vamos a utilizar principalmente para hacer el diagnóstico. Pero también tenemos otras formas complementarias de hacer diagnóstico, como son el diagnóstico por métodos directos y el diagnóstico por métodos indirectos, como sería pues el diagnóstico serológico. No me voy a detener mucho en esto, probablemente los de Gram sepan más de esto, los aislamientos virales, las pruebas moleculares, las pruebas serológicas, pero para mencionarlo para que ustedes sepan que existen y aunque en nuestro medio pues no lo hacemos con tanta frecuencia, ¿sí? Porque siempre es como valoración por dermatología. Y el dermatólogo pues nos dice, ay, sí, es un exantema súbito, es un eritema infeccioso, bueno. Pero pues saber que existen formas también diferentes, aparte de la clínica, de hacer el diagnóstico, ya les voy a mencionar, según el tipo de enfermedad, cuáles de estos métodos complementarios digamos que nos servirían para hacer más el diagnóstico. Pero para eso nosotros tenemos que saber cómo es la fisiopatología de esos exantemas, desde el momento en que entra el agente infeccioso al organismo hasta que sale. Y de ahí parte la forma como vamos a hacer el diagnóstico si es que vamos a utilizar otros métodos diagnósticos alternativos. Entonces ustedes saben que la mayoría de estos gérmenes se transmiten pues de forma aérea, ya sea por gotitas o por aerosoles, por fomitas y en el caso de los arbovirus por picaduras. Entonces, la principal puerta de entrada va a ser pues la mucosa respiratoria o digestiva y entonces hace una replicación local ahí pues a nivel de la mucosa, coloniza los ganglios locales y genera una viremia primaria. Ya después se dirige hacia los órganos diana y de a partir de ahí se genera la viremia secundaria y después de esa viremia secundaria entonces se generan las manifestaciones en piel de esas enfermedades infecciosas y finalmente ya hay un periodo como de excreción y de propagación de la enfermedad hacia otras personas. Sin embargo, hay algunos virus que no cumplirían, digamos, como con esta última parte de la excreción y la propagación, que son los herpesvirus linfotropos, ¿cierto? O sea, el citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr o el virus herpes humano tipo 6, porque no suelen eliminarse tras la infección primaria, sino que quedan como en ese estado de latencia y pueden tener episodios pues de reactivación con mayor o menor frecuencia a lo largo de la vida. Entonces digamos que esta última partecita pues como que se omite en ese tipo de los virus linfotropos o neurotropos, ¿cierto? Se quedan ahí como latentes y ya después digamos que se van a reactivar y eso es importante para saber qué métodos diagnósticos podríamos utilizar en el caso de esos virus. Entonces, digamos que el hecho de que podamos demostrar la presencia del virus en la lesión, en un líquido vesicular, de una ampolla, o la viremia como tal, que es decir, la presencia del virus en sangre, nos va a hablar de la relación directa con el exantema. Es decir, que si yo encuentro, por ejemplo, el de la varicela en un líquido vesicular, pues probablemente el paciente, esa sea la etiología, es decir, que tenga pues la relación como directa con el exantema. Inclusive podemos hacer, en el caso de los exantemas vesículo-empollosos, el test de Sank, que tiene una sensibilidad del 64% y una especificidad del 82%. ¿Y en qué consiste ese test? Que tanto las lesiones vesiculares como ampollosas, pues que yo les mencionaba, en un niño febril, pero que tenga un diagnóstico incierto, entonces de ahí la primera enseñanza, no es que entonces todo niño que yo crea y esté segura y por las lesiones y el patrón de presentación y todo lo demás,
que tenga varicela o que tenga un herpes, pues haya que hacerle el test de sangre. No, sería más como es un niño febril que tenga esas lesiones, pero que el diagnóstico todavía es como dudoso. Entonces lo que se hace es como que se le quita el techito a la lesión, se raspan la base y se someten como a este examen microscópico que es el test de sangre. Y básicamente, pues cuando se mira en el microscopio, pues lo que nosotros observamos son células gigantes multinucleadas o inclusiones intranucleares o eosinofílicas, y que básicamente eso lo que nos va a demostrar es la presencia de infección, ya sea por herpes virus o por el virus de la varicela zoster. Sin embargo, el problema del test de sangre, como la sensibilidad es baja, es decir, que un resultado negativo pues no nos va a excluir el diagnóstico de una infección por el virus del herpes, y en ese momento entonces tendríamos que utilizar otro tipo de métodos diagnósticos, como por ejemplo la PCR, ¿cierto? Que sería pues más sensible que el cultivo o que este examen directo. Listo. Entonces ahí tenemos como uno de los, digamos, principales y primeros métodos diagnósticos que podemos utilizar, ¿cierto? Y sin embargo, ¿cuál es el problema? La detección del virus durante el exantema se puede hacer durante un corto periodo de tiempo, ¿sí? O sea que por eso tenemos que utilizar otro tipo de métodos diagnósticos. Ya habíamos visto que dentro de toda la fisiopatología de estos virus tienen una última fase, que es la fase como de excreción, ¿cierto? Ya sea en la orina o en las heces, y también lo podemos encontrar en el exudado faríngeo, que es altamente específico, pero vuelvo y reitero, excepto en los casos de esos herpes virus linfotropos, eh, donde como no tienen ese estado final como de eliminación, pues solamente pues van a estar como en ese periodo latente, y entonces el hecho de no encontrarlos en cualquiera de estas muestras, ya sean heces, de exudado faríngeo o de orina, pues no significa que el paciente no haya tenido o no tenga la infección pues por cualquiera de esos virus. Y entonces ahí, por ejemplo, utilizaríamos la serología, que sería pues como una de las únicas formas pues para dirimir sobre todo si se trata de una infección primaria o no, pues por lo que el virus mantiene ahí latente, ¿cierto? Y la detección del virus en esas muestras que nos indicarían indirectamente como la eliminación del virus, como les digo, ya sea pues en cualquiera de esas tres, heces, exudado faríngeo o orina, nos indicaría como el final de la viremia, precisamente pues porque el virus pues ya se está eliminando. Lo que se recomienda es tomar, cuando vamos a tomar las muestras de alguno de estos sitios, es que pues se tome de exudado faríngeo o de orina. ¿Cuál es el problema de tomar las muestras de estos sitios? Primero, pues que va a tener menor rendimiento después de los primeros 7 días. ¿Por qué? Porque los virus pueden estar presentes en exudado faríngeo más o menos máximo de una semana. En orina pueden estar presentes pues entre 1 y 2 semanas, y ya en las heces es pues donde más tiempo pueden permanecer, pero tendría menor rendimiento porque ya después, ya durante esa primera semana, pues si tomamos alguna de esas muestras que les acabo de mencionar, pues podría ya haber desaparecido, y eso no significa que el paciente no haya tenido infección por ese virus que estamos tratando de aislar, sino que pues precisamente ya fue eliminado. Entonces uno utilizaría, digamos, como otros métodos diagnósticos pues un poco más avanzados, ¿cierto? Que sería el aislamiento en cultivos virales, la detección de antígenos virales y la amplificación genómica. Entonces, dentro del aislamiento del virus, pues esta es como la técnica más clásica que se ha utilizado para el diagnóstico etiológico de los exantemas virales. Básicamente se basa como en la inoculación pues, de la muestra en unas líneas celulares de cultivos que abarquen como los espectros de los posibles agentes causantes del cuadro. Esas técnicas de los cultivos virales van a ser más específicas cuando se toman de tejidos o de fluidos corporales que son estériles, ¿sí? Y que se inoculan directamente, ya sean medios líquidos o sólidos. Eh, Cuando se toman muestras o sea, cuando se hacen cultivos bacterianos de muestras que no fueron estériles, como por ejemplo las amígdalas y la nasofaringe, se corre el riesgo de tener mayores tasas de falsos positivos, porque se pueden aislar otro tipo de microorganismos que normalmente colonizan esas áreas. Entonces, lo ideal es como tratarlo, pues como de obtener de una muestra lo más estéril pues que se pueda. Listo. Y ya luego, pues se puede tener los otros métodos como la detección de antígenos virales o la amplificación genómica. No me voy a detener como mucho en eso, pero sí vamos a hablar como finalmente del diagnóstico serológico. El diagnóstico serológico cobra una gran importancia porque a los pocos días, perdón, a los pocos días
del comienzo de la enfermedad, de cualquiera de estas infecciones virales, se empieza a producir como una respuesta específica de anticuerpos, que como sabemos, pues en un primer momento es tipo IgM. Lo bueno de esa respuesta IgM es que la duración es prolongada, más o menos alrededor de 2 a 3 meses, y que ya luego va seguida de la aparición de los anticuerpos IgG, que alcanzan un máximo más o menos como entre los 15 a 20 días posterior pues al inicio de la infección, y que también son de larga duración. Pero entre estos dos, pues la detección de IgM va a ser el método más adecuado para hacer el diagnóstico. ¿Cuál es el problema? Bueno, realmente esto tiene muchos problemas si no tenemos en cuenta como esas consideraciones del momento de hacer la interpretación. Y es que si la muestra se toma cerca o muy al inicio de los síntomas, pues puede no ser detectable, entonces puede haber un falso negativo, aun cuando se tengan pues anticuerpos para esa enfermedad, cuando la persona tenga el exantema que estamos pensando que tiene. Entonces, por eso se precisa hacer una muestra como de seguimiento que se tomaría 10 días después para confirmar la infección, y básicamente eso sería la seroconversión de un aumento de 4 veces en los títulos entre la fase aguda y convaleciente. Si eso ocurre, entonces pues probablemente cuando tenemos esa IgM inicial negativa, entonces tratamos de buscar esa seroconversión, y si eso ocurre, pues probablemente entonces el paciente sí tenía ese agente etiológico. Pero también, como puede haber falsos negativos, puede haber falsos positivos. Y los falsos positivos se pueden relacionar con la presencia simultánea de un factor reumatoide o de la IgG específica, que pueden hacer que la IgM se eleve falsamente y nos pueda hacer pues como hacer interpretaciones erróneas. Y adicionalmente pues por las reacciones cruzadas que puede haber entre los diferentes virus, sobre todo cuando las patologías que producen son muy similares. Entonces digamos que las reacciones cruzadas que más se pueden presentar son, por ejemplo, entre el citomegalovirus y el Epstein-Barr. Entonces a veces pedimos IgM para citomegalovirus y sale positiva, pero no era ningún citomegalovirus, sino que era un Epstein-Barr. Entonces ahí tendría uno que pues tratar de utilizar como otro, o inclusive otros tipos de anticuerpos dirigidos contra otras zonas diferentes del virus, como para tratar de hacer una mejor, digamos, aproximación diagnóstica. Y lo otro, puede haber presencia de IgM tanto en la infección primaria como en la secundaria. Y obviamente siempre tenemos que tratar de hacer esa diferenciación. Y también, aunque el paciente tenga una infección reciente, puede no elevar la IgM, como por ejemplo en los pacientes, las infecciones en los pacientes inmunosuprimidos. Entonces, pues esto es de gran utilidad. Como les digo, todos estos test los podemos hacer, pero sobre todo en esos pacientes con exantemas febriles que tenemos como dudas del diagnóstico, o esto se puede hacer también desde el punto de vista de investigación o epidemiológico, pero realmente tiene muchos problemas de interpretación, no se puede hacer en todos los escenarios, no lo tenemos tan disponible a la mano pues todas las veces. Entonces casi que nosotros tenemos que hacer valer mucho la anamnesis que vamos a hacer en el paciente, el examen físico y todas las características que hemos mencionado como para poder hacer una mejor aproximación diagnóstica. Finalmente, entonces les muestro acá, este es un cuadrito donde nos habla, me parece como muy práctico, donde nos habla como esos diferentes métodos de detección en quienes sí son útiles o no. Porque, por ejemplo, miren, digamos el aislamiento en cultivos virales, pues realmente en muy pocos, ¿cierto? Ahí vemos las crucecitas. Puede servir en el citomegalovirus, el herpes simple, la varicela, la rubéola, pero por ejemplo, quizá lo que más digamos, lo que más utilidad tiene es las pruebas moleculares, ¿cierto? La PCR, por ejemplo, o también la serología, pero sobre todo esa seroconversión. Lo que les hablaba del aumento pues, de los 4 títulos entre la fase inicial y la fase convaleciente de la enfermedad. La detección de antígenos pues casi que no tiene como mucha utilidad, entonces pues si tenemos la posibilidad, si tenemos las herramientas, si tenemos como todas las cosas a la mano para poderlo hacer, nos puede servir también desde el punto de vista investigativo, ¿cierto? Para establecer la incidencia o la prevalencia de una enfermedad en una comunidad, sobre todo también en esos niños que tenemos como dudas en el diagnóstico, pero que sea importante hacerlo porque, por ejemplo, sea un paciente inmunosuprimido, por ejemplo, donde tanto los exámenes diagnósticos como las manifestaciones clínicas pueden ser diferentes en los recién nacidos. Entonces, digamos que esos pacientes serían los tributarios como de utilizar esos métodos diagnósticos. Si es que solo con la anamnesis y el examen físico, pues no logramos hacer una buena aproximación. Bueno, realmente esto era lo que les quería contar de exantemas virales. Como les conté, no iba a ser
algo muy específico de cada enfermedad porque todos ustedes lo están haciendo en las diferentes revisiones que se han venido haciendo y ahí vamos a ir aprendiendo de cada enfermedad. Lo importante es saber enfocarlo, saber cómo vamos a enfocar, qué es lo que tenemos que preguntar, en qué nos tenemos que basar en la anamnesis y en el examen físico, qué herramientas diagnósticas tenemos, reconocer los diferentes patrones de las enfermedades para poder saber realmente pues cómo vamos a hacer el enfoque y ya con las revisiones que vamos haciendo pues vamos a ir viendo ya específicamente cada una de las etiologías. Pero al menos que con esto les haya quedado un poco claro, esto no es fácil, o sea, realmente cada que uno ve un exantema en un niño se lleva la mano a la frente, Dios mío bendito, ¿esto qué será? ¿Será que esto es infeccioso? ¿Será que esto es medicamentoso? ¿Será que esto qué? ¿Será grave? ¿No será grave? ¿Me preocupo? ¿No me preocupo? Entonces, por eso las clavecitas diagnósticas que les di, pues digamos que nos van a servir mucho para hacer al menos ese enfoque inicial y ya después con las otras herramientas, pues haríamos el diagnóstico del paciente. Les agradezco pues muchísimo que hayan estado presentes y no sé pues si tengan alguna pregunta, algún comentario. Si alguien quiera decir algo. Bueno, doctora, no, por el momento pues no hay ninguna pregunta en los comentarios ni nada. Eh, y agradecerle pues mucho por la revisión, estuvo muy buena, muy completa y con un muy buen enfoque. Muchas gracias. Bueno, les agradezco a ustedes pues por la atención, por haber estado presentes. Cualquier cosa, pues yo les puedo pasar también la presentación, la bibliografía, lo que necesiten.